Cuando Bueno, buenos días. Hoy tenemos la clase número 11. Vamos a hablar sobre SEMrush. SEMrush es un método que nosotros hemos propuesto para el desarrollo de ambientes virtuales dinámicos, ¿no? Este fue un artículo presentado en CLAY 2012. Vamos a presentar las transparencias del artículo, y en el artículo está en PDF, que se lo suministro para que ustedes lo lean. También veremos un ejemplo de demostración donde se pasan por las distintas fases del método, de tal manera de que con el proyecto número 2 que van a entregar, pues entonces hagamos uso de este método. Bien, rápidamente nosotros sabemos que esta lámina que está aquí es para introducir lo que son ambientes virtuales. Eso ya lo hemos discutido a lo largo del curso, de tal manera de que nosotros recordemos de que lo que estamos construyendo es un espacio tridimensional con alto realismo visual, de tal manera de que podamos tener capacidad de inmersión, capacidad de navegación a lo largo de los espacios tridimensionales, interacción sensorial y un alto realismo visual. De tal manera que el SEMrush es un método que nos permite pues, desarrollar ambientes virtuales dinámicos, está orientado hacia eso, ¿verdad? De tal manera que nos permita desarrollar nuestro software, porque al final de cuentas el ambiente virtual dinámico es un software, o sea, una aplicación. Y como tal, pues necesitamos pues, un método que justamente nos permita guiarnos, ¿verdad?, en los distintos pasos que se requieren para realizar nuestro proyecto de ambiente virtual. Este método SEMrush es un método interactivo evolutivo y que está orientado al uso de agentes inteligentes. Recordemos que nuestro ambiente virtual lo que tiene son avatares, y estos avatares están representados por agentes inteligentes. De tal manera que el ambiente virtual sobre el cual nosotros vamos a trabajar es un ambiente tridimensional, ¿verdad?, en el cual nosotros incorporamos agentes, y este método pues, nos va a ayudar a especificar. Nuestro ambiente virtual, ¿verdad?, requiere pues, de un proceso de elaboración en el cual nosotros podamos manejar todas las características que se tienen para nuestro ambiente virtual, de tal manera que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo, ¿verdad?, como si estuviésemos elaborando una película. En este caso, el método SEMrush asume que hay un proceso de dirección. Este proceso de dirección es tomado por uno de los jefes del proyecto, de tal manera de que podamos nosotros llevar a cabo nuestro proyecto, no esforzándonos en la documentación del software que vamos a realizar, sino esforzándonos en la calidad del realismo, la calidad de la representación de los espacios y de la metáfora que nosotros queremos simular en nuestro ambiente virtual. El método pues, está orientado a un equipo de trabajo que pueden ser entre 3 y 10 personas, una evaluación de proyectos, ¿verdad? Este método está para proyectos cortos, de 3 a 6 meses. O sea, que es un método que puede ser utilizado a nivel comercial, a nivel industrial, para desarrollo de aplicaciones en ambiente virtual. Bien, entonces, como metáfora que utiliza nuestro método SEMrush, es un método basado en la elaboración de una película. Y en ese método de elaboración de una película, ¿verdad?, vamos a tener 4 grandes etapas, ¿verdad? La etapa de preproducción, la etapa de preproducción, la etapa de producción, la etapa de postproducción y la etapa de entrega. Y está centrado, ¿verdad?, en un proceso de dirección. Y den cuenta de que estos cuadrantes, cada uno de esos cuadrantes, ¿verdad?, involucra, esto que está aquí involucra la evolución de nuestro ambiente virtual. O sea, quiere decir que comenzaremos con un bosquejo, ese bosquejo lo validamos, lo implementamos, ¿verdad? O sea, quiere decir que en la parte de preproducción estamos revisando todo lo que es el ambiente virtual, los elementos que conformarán ese ambiente virtual.
identificación de los usuarios que interactuarán con ese ambiente virtual, la representación de los perfiles de esos usuarios. Después pasamos a la producción, que es justamente la implementación de esos elementos. La postproducción es puesta en escena ya y validación de esos elementos en nuestro ambiente virtual, y vamos evolucionando nuestro ambiente virtual hasta llegar al momento de entregar el mismo, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros podemos tener en nuestro equipo de desarrollo roles que son necesarios, que deben de jugar los miembros del equipo, ¿verdad? En un equipo para el desarrollo de un ambiente virtual necesitamos diseñadores gráficos, de tal manera que nos permitan representar bosquejos de una manera fácil, de una manera mucho más pegada a la realidad. Necesitamos desarrolladores, programadores que conozcan las herramientas de desarrollo de ambientes virtuales, desarrolladores que también permitan manejar lenguajes de programación, el líder del proyecto y el stakeholder, que es el que nosotros vamos a manejar como el interesado por la realización de nuestro ambiente virtual. Entonces, el desarrollador, ¿verdad?, juega un rol muy completo con las competencias como son: el desarrollador debe conocer de geometría, de realismo visual, física del ambiente, diseño y desarrollo de datos, de objetos, etc. Quiere decir que el desarrollador no solamente debe conocer de ambientes virtuales con respecto a la herramienta que se va a utilizar, sino qué elementos de geometría se deberían de considerar, qué elementos de realismo visual debemos considerar, cuál es la física del ambiente, qué tipo de motores físicos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Los distintos motores físicos que se pueden incorporar a ambientes virtuales para impulsar algunos movimientos dentro de nuestro ambiente virtual. Bien, en nuestra herramienta o nuestro método ZenWatch pues incorpora elementos ágiles, ¿verdad?, como son gestión de procesos, de tal manera que nosotros al enfocar nuestro método ZenWatch como un método ágil, debemos, ¿verdad?, de orientarnos a economizar lo que es la documentación sin descuidar, ¿verdad?, la calidad de los desarrollos de los elementos clave para la construcción de nuestro ambiente virtual. Entonces, bien, ¿cuáles son los productos que vamos a tener en cada una de esas fases que vimos anteriormente? Recuerden que tenemos una fase de preproducción, una fase de producción, una fase de postproducción, una fase de entrega. ¿Qué elementos nosotros vamos a considerar en la preproducción? El bosquejo del ambiente virtual. ¿Qué es el bosquejo? Es un dibujo que pudiese ser a mano alzada de cada uno de los ambientes que corresponden a los escenarios que van a ser utilizados por cada uno de los usuarios que nosotros vamos a construir para nuestro ambiente virtual. El codebook es todo lo que es el libro que nos va a decir cómo se van a realizar las cosas dentro de ese ambiente virtual, o sea, cuáles son las secuencias de eventos, las secuencias de acciones, las secuencias de eventos que se deben disparar y cómo se van a llevar a cabo cada una de esas actividades que debemos de tener en el proceso de preproducción de nuestro ambiente virtual. Documentación de la definición de requisitos, historias de usuario, ¿verdad? Recuerden que estamos incorporando elementos de software ágil, o sea, que decir, elementos que nos permitan tener mayor rapidez a la hora de construir un ambiente virtual. Entonces, las historias de usuario vienen de todo lo que son el desarrollo de aplicaciones basadas en software ágil, ¿verdad? Lista de requisitos, de tal manera que nosotros pudiésemos tener una primera fase, todos los requisitos de interacción, de funcionalidad que nuestro ambiente virtual debe de considerar a la hora de construirse. Después tenemos la fase de producción. En esa fase de producción que tenemos cámaras, o sea, qué tipo de objetos cámara vamos a tener para visualizar los distintos escenarios que el usuario va a poder visitar o va a poder recorrer. Tenemos colecciones de planos arquitectónicos, o sea, que decir, debemos tener para cada uno de los escenarios cuál es su representación a escala de cada uno de esos lugares, de los elementos y posición de los elementos que vamos a tener en cada uno de esos lugares, ¿verdad? La colección de
de planos donde nosotros vamos a ubicar las cámaras para ambiente virtual, la colección de planos donde se ubica la iluminación, o sea, quiere decir que cada ambiente virtual tiene un conjunto de cámaras que nosotros vamos a ubicar para poder visualizar los distintos elementos que están allí conformando el ambiente virtual. También dónde se van a ubicar las luces, porque recuerden de que las luces son importantes, ya que las luces nos van a permitir ver los objetos que están allí, o si no hay una suficiente iluminación, pues los objetos pueden estar, pero no se verán, ¿verdad? Eso quiere decir que no solamente es la ubicación de la iluminación y el ambiente virtual, sino también recordar que la fuente de luz puede ser dada de distintos colores y formas, ¿verdad? O sea, quiere decir que no solamente es ubicar la iluminación dentro del ambiente virtual, sino describir de qué forma va a tener la fuente de luz, qué tipo de luz va a tener y qué color va a tener, ¿verdad? Después tenemos la colección de objetos que vamos a conformar cada uno de los escenarios del ambiente virtual. Hablamos de la fuente de luz, los sensores o interruptores que vamos a utilizar, los objetos de iluminación, visión geométrica, la visión artística del ambiente virtual, la visión de interacción, o sea, cómo va a interactuar los objetos con el ambiente virtual o cómo va a interactuar esos objetos con los usuarios que visiten los escenarios de ese ambiente virtual, la visión de diseño y la visión de geometría artística. O sea, quiere decir que en la fase de producción pues estamos conformando la colección de los distintos elementos que conforman el ambiente virtual. Y no solamente la colección, sino la ubicación en cada uno de esos escenarios. O sea, quiere decir que estamos como escribiendo la historia de cómo se puede visitar ese ambiente virtual. En la postproducción, pues entonces viene todo lo que son los casos de prueba, o sea, quiere decir que aquí construimos una fase de producción, construimos los distintos escenarios, visualizamos la interacción del objeto con los usuarios. Y en la postproducción, pues entonces lo que hacemos es validar esos escenarios de interacción o casos de uso de los distintos usuarios representados por sus avatares interactúan, especificación de diseños de prueba, ver cuáles son las incidencias de error, ver informes de incidencia, mecanismos de prueba, procedimientos de prueba. Es decir, en la parte de postproducción estamos validando que el usuario puede interactuar de una manera confiable y eficaz con el ambiente virtual, que pueda interactuar con nuestro ambiente virtual sin tener problemas de error. Y en la fase de entrega, pues se entrega todo lo que es la estructura, el ambiente virtual ya configurado e implementado, se entregan todas las especificaciones de pruebas de instalación, informes de incidencia, material de capacitación, plan de instalación, procedimientos y manuales de instalación. Entonces esos son los productos que vamos a tener en cada uno, ¿verdad? De la fase que requieren para la construcción de nuestro ambiente virtual. O sea, quiere decir que el flujo de procesos que tenemos, como dijimos que era un método para desarrollo de ambientes virtuales interactivos y evolutivos, ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a cubrir las fases de una manera que nos permita ir hacia atrás, ¿no? Podemos desarrollar un bosquejo, construir ese bosquejo implementado, validar con el usuario si el bosquejo y la implementación cumplen con lo que se exige para cumplir con los requisitos que el usuario está esperando y así, ¿verdad? O sea, quiere decir que tenemos las 4 fases, ¿verdad? La fase de preproducción, producción, postproducción y entrega. Fíjense que en todo interviene, está centrado en un proceso de dirección, de gerencia del proyecto, de tal manera que la dirección tiene que ver con todo lo que es la fase de preproducción, la fase de producción de los objetos y la implementación de los distintos escenarios de esos objetos y los avatares van a interactuar con nuestro ambiente virtual, la postproducción, todo lo que es la fase de prueba, de edición, de validación y corroboración de que se están cumpliendo, y la entrega ya que se hace al usuario final, ¿verdad? Todo esto está soportado por gerencia de configuración de software, es decir, la plataforma sobre la cual se va a montar, el sistema de programación, los ambientes y herramientas que nosotros vamos a requerir, la configuración de la plataforma
de hardware, la configuración de la plataforma de software, de tal manera de que para cada una de estas fases debemos conocer herramientas para la fase de producción, herramientas de especificación, de identificación, de elaboración de folletos, etc. La fase de implementación, software que se requiere para ella, software que se requiere para todo lo que es la validación y prueba del ambiente virtual, y la gerencia de configuración del software que se va a entregar una vez que el usuario está adquiriendo su ambiente virtual. Bien. ¿Cuál es el proceso? En función de esos procesos, ¿verdad? Entonces vemos que el proceso principal es el proceso de dirección. Y vemos allí, pues entonces, que se inicia, entonces vamos a una fase de preproducción. La fase de preproducción me permite generar la vista geométrica y artística del ambiente virtual, o sea, quiere decir todos los planos a escala, los bosquejos que se requieren para distintos escenarios que se van a representar, o sea, tenemos todo lo que es la parte de generación de los escenarios con estricto realismo, ¿verdad?, al respecto de la dimensionalidad del espacio que estamos representando. Y no solamente se tiene que ver la geometría de ese espacio, sino la artística, o sea, qué colores se le van a colocar, qué texturas se le van a colocar, qué realismo va a tener, etc. La producción de la vista de interacción, o sea, quiere decir cómo los avatares van a interactuar con los distintos objetos, identificar cuáles objetos van a tener física, o sea, cuáles objetos se van a mover, cuáles objetos van a poder ser utilizados dentro del ambiente para que el usuario interactúe con ellos, etcétera, las reglas, ¿verdad? Y la producción del diseño, o sea, que la edición del diseño es ya la integración de todos esos objetos dentro de nuestro escenario para nuestra implementación final, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos todo lo que es la fase de implementación. Fíjense que está soportado por el proceso de dirección, que se ve en la dirección. Tenemos dirección en la fase de preproducción, dirección en la fase de elaboración, y ahora vamos a la fase de postproducción, que es todo lo que es validar con respecto a los casos de uso, historias de usuario que se han considerado para representar las distintas funcionalidades y para verificar los distintos elementos que puede tener un usuario en particular con la interacción con el ambiente virtual, ¿verdad? Y la fase de entrega, donde ya el usuario va a gozar de la implementación que se le tiene. Después que tenemos la clase de producto y proceso de producción, ¿verdad? Ya cómo hacemos los distintos productos que requerimos en el proceso de preproducción. Entonces, nosotros sabemos que el ambiente virtual debe responder a unas necesidades de requisitos que tiene nuestro usuario que va a hacer uso de ese ambiente virtual. Ese listado de requisitos, ¿verdad? Son requisitos funcionales, requisitos de calidad, requisitos de realismo, requisitos de interacción, etc. Cada uno de esos requisitos tiene una historia de usuario. Eso quiere decir que cada requisito pues, va a tener un diagrama de caso de uso donde podemos identificar el usuario que interactúa con ese escenario. Las historias de usuarios describen toda la documentación, ¿verdad? La secuencia de los elementos que intervienen en ese caso de uso, las actividades que se deben de responder, ¿verdad? Entonces fíjense que tanto el listado de requisitos como la historia de usuario son descritos por una documentación. Las historias de usuarios que representan los distintos escenarios en los cuales se deben desenvolver los usuarios va a ser representada, ¿verdad?, por nuestro bosquejo del ambiente virtual. Y aquí aparece nuestro codebook, ¿verdad? Nuestro codebook es la secuencia de cómo hacer las cosas, de cómo aquí se va guardando todo el conocimiento de cómo se deben de realizar cada uno de estos procesos que están aquí. O sea, quiere decir las estrategias de levantar historias de usuario, las estrategias para hacer todo lo que es la documentación, las estrategias para realizar todos los bloqueos. Ese codebook lo que tiene es un listado de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Como si fuera una receta. Fíjense que dice cookbook, o sea, es como una receta de cocina, o sea, cómo vamos a realizar la historia de usuario, con qué herramienta,
va a ser implementada esa historia de usuario, cómo se va a almacenar, de tal manera que nosotros podamos tener totalmente documentado y automatizado todos los procesos. Después tenemos los productos y procesos, pero ya en la fase de producción, ¿verdad? Que nosotros tenemos que la producción, tenemos en la producción, si vemos a pasos atrás, ¿verdad? Tenemos en el proceso de producción una vista geométrica y artística, una vista de interacción que me representa la vinculación de los avatares con respecto a los distintos objetos, una vista ya del diseño con distintas interacciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener esos procesos, verdad? Entonces tenemos que la visión geométrica, artística del ambiente virtual, tiene una colección de objetos, o sea que la geometría, el plano, los objetos que se van a utilizar y se van a requerir. Esa colección de objetos, ¿verdad? Es una agregaduría, se conforma o una colección de planos de la iluminación, una producción de los planos de la ubicación de las cámaras, una producción de colección de planos de la arquitectónica del ambiente virtual. O sea, fíjense que existe la producción de la geometría, que está compuesto, ¿verdad? Tiene una relación de agregación con estos elementos que están aquí. A su vez, la producción de planos, ¿verdad? Tiene una relación de composición de que nosotros podemos ubicar los objetos de iluminación, los interruptores, los sensores, donde están allí colocados los objetos de iluminación. En la parte de producción, ¿verdad? De la fuente de luz, el color que le vamos a dar a la fuente de luz, la geometría que va a tener esa fuente de luz, la intensidad que va a tener. Al igual la ubicación de las cámaras, ¿verdad? ¿Qué tipo de cámara va a tener? Si es sensible, no sensible, etc. ¿verdad? Después tenemos la visión de interacción. Entonces tenemos la colección de interacciones que describen cómo los objetos van a interactuar con los distintos usuarios que están asociados con el ambiente virtual. Se debe de especificar la comunicación que existe o que debe existir entre los distintos objetos y los avatares. Si esa comunicación, ¿verdad?, es una composición de eventos, esos eventos pueden ser de tipo mensaje o esos eventos pueden ser de tipo señal. O sea, quiere decir que modelamos a nivel de mensajes y señales los eventos que me permiten representar la comunicación y la interacción entre los avatares y los distintos objetos que están en el ambiente virtual, que son capaces, son dotados de la propiedad de interacción. También vemos que las interacciones no solamente debemos, ¿verdad? La colección de interacciones está compuesta por la especificación de la comunicación, sino la especificación del comportamiento, o sea, que es la descripción de qué es lo que pasa cuando un objeto interactúa con otro, o qué es lo que va a pasar cuando un usuario o un avatar interactúa con un objeto, o sea, cuál es el comportamiento. Por ejemplo, si yo empujo una mesa, ¿cuál es el comportamiento de la mesa? Si yo estoy en un ambiente y existe una caja y empujo la caja, ¿cuál es el comportamiento de la caja? Si estoy en un ambiente virtual y existe una pelota y golpeo la pelota, ¿cuál es el comportamiento de la pelota? O sea, quiere decir no solamente cómo es la forma de interactuar, sino una vez que yo interactúo con un objeto, ¿qué debe de pasar? O sea, ¿qué comportamiento debe tener? Entonces, ese comportamiento puede ser, ¿verdad?, de tipo movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy empujando una caja, pues la caja se mueve. Si estoy empujando una pelota, pues la pelota se mueve. O puede ser de tipo aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy como objeto dentro o como un avatar dentro de una sala donde estoy viendo una pintura, entonces estoy aprendiendo de la pintura primero quién es el autor de la pintura, cuál es el nombre de la pintura, y entonces allí la interacción entre el avatar que está observando una pintura es el comportamiento del avatar es un comportamiento de aprendizaje, o sea, está no solamente viendo
Evidentemente que el avatar no va a poder empujar el cuadro, ¿verdad? A menos que sea el curador, el usuario curador o el usuario administrador de la galería. En este caso, el comportamiento del usuario, que es representado por el avatar dentro del ambiente virtual, es un comportamiento de aprendizaje. Después tenemos la visión de diseño, ¿verdad? Entonces, la división del diseño del ambiente virtual, diseño de la arquitectura, de software, ¿verdad? Diseño de los agentes inteligentes, diseño de la base de datos. En el diseño de la agente inteligente tenemos es cómo sincronizamos el agente con el ambiente virtual y cuáles son las perspectivas que van a tener los distintos agentes, cuál es su representación en el ambiente virtual. En esta etapa de postproducción, pues, cuáles son los procesos que debemos seguir, ¿verdad? Entonces, la especificación del diseño de prueba. Entonces sabemos que las pruebas están conformadas por qué mecanismos de prueba vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, si vamos a utilizar una herramienta automática que nos va a permitir probar cada uno de los escenarios una vez que están conformados, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos de prueba que se deben de someter ese escenario, ese ambiente virtual, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos que debemos tener, ¿verdad? En el caso de prueba, cada vez que nosotros hacemos una prueba, pues debemos hacer un reporte de las incidencias. Entonces quiere decir que si hubo o no hubo una incidencia quiere decir que se reportó un error. Eso significa que el usuario trató, el avatar trató de interactuar con el objeto y el objeto no se movió cuando ese objeto está dotado de una capacidad de movimiento. O por ejemplo, interactuamos con un sensor de luz, o sea, quiere decir un interruptor de luz, pulsamos el interruptor y el escenario no se iluminó, entonces allí hay un reporte de una incidencia, un error, ¿verdad? Quiere decir que hay que validar que ese sensor está conectado de la manera correcta, de tal manera que el sensor está vinculado de manera correcta con el punto de iluminación que se debe de activar. En la fase de entrega, pues bueno, tenemos los distintos procesos, como son el ambiente virtual, tiene un material de capacitación, o sea, todo lo que es el manual de usuario, de cómo se debe de hacer uso de ese ambiente virtual. Ese ambiente virtual se debe de instalar, para ello lleva un plan de instalación. Ese plan de instalación tiene un manual que me permite ver los procedimientos de instalación. Ese plan de instalación, ¿verdad?, me permite ver o validar algunas pruebas en el proceso de instalación, y esas pruebas en el proceso de instalación pues reportan. ¿Cuáles son esas pruebas en el proceso de instalación? Pues a lo mejor la plataforma a la cual usted está montando de manera definitiva el ambiente virtual pues no responde a los requisitos mínimos que usted consideró para el montaje del ambiente virtual, o los servidores no están configurados adecuadamente, o si estamos, como en este caso, la construcción del ambiente virtual distribuido, la conexión entre las distintas plataformas que conforman la plataforma de clientes con la interrelación con el servidor pues no se está dando de manera adecuada. Bien, entonces el método que se ha escrito es un método que me va a permitir la construcción de un ambiente virtual dinámico de una forma interactiva y evolutiva, considerando la construcción de un ambiente virtual como si fuese la elaboración de una película, donde hay una fase de preproducción en la cual nosotros diseñamos de manera previa, con bosquejo, los distintos elementos que conforman el ambiente virtual. Al ser interactiva y evolutiva podemos ir adaptando las necesidades o validando los requisitos que el usuario ha introducido para la construcción del ambiente virtual a medida que se va construyendo el mismo, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos tener un equipo que nos permita desarrollar nuestro ambiente virtual, de tal manera que nosotros podamos conformar un equipo donde existan diseñadores gráficos, desarrolladores, validadores de escenarios, etc. De manera que nosotros podemos tener un esquema de desarrollo basado en el prototipo evolutivo, basado en
un modelo espiral donde se tenga en cada vuelta una versión funcional del escenario, de tal manera que cada vez que se obtiene esa versión funcional del escenario, pues esa versión es completamente operativa, esa versión esté probada, de tal manera que se pueda instalar de manera incremental en los distintos servidores que estarán dispuestos para ser accedidos por la plataforma del cliente. Acá he puesto, ¿verdad?, el artículo para que ustedes lo lean, ¿verdad?, el artículo del CianWatch. La presentación está en función de lo que está tomado aquí, ¿verdad? Cómo se deben de llevar a cabo los requisitos, qué tipo de requisitos tenemos, ¿verdad? Descubrir los requisitos del ambiente virtual, analizar esos requisitos, especificar los requisitos que necesitamos para elaborar nuestro ambiente virtual, consolidar e identificar el modelo que nosotros queremos para responder a nuestro ambiente virtual, las interacciones que se necesitan, explorar la plataforma, lenguaje, herramientas para el funcionamiento virtual, elaborar las guías de uso, el famoso cookbook correspondiente, o sea, cómo se utiliza cada una de esas herramientas, cómo esas herramientas van a responder a la elaboración de los documentos que nosotros queremos, ¿verdad? En la parte de producción, se explica qué es la parte de producción, los procesos, ¿verdad? Qué es la visión geométrica artística, o sea, qué elementos se tienen en esta parte de producción. O sea, quiere decir que aquí está, ¿verdad?, de manera escrita y están los diagramas que acabamos de ver, de tal manera de que ustedes tengan una guía un poco más completa de lo que es el método para el desarrollo, de su proyecto número 2. A continuación, pues vamos a ver un pequeño ejemplo, como si estuviéramos pasando por cada una de las fases que conllevan al método, ¿verdad? Un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ambiente virtual básico, como más o menos el que nosotros le pedimos a ustedes para el proyecto número 2, ¿verdad? Entonces, imagínense que vamos a crear un ambiente donde hay dos avatares, donde hay algunos objetos que respondan a las interacciones de los avatares. Entonces, bien, en la fase de preproducción, pues identificamos los distintos actores que vamos a tener dentro del ambiente virtual. Entonces, en este caso se identificó el administrador físico, que es la persona que es encargada de activar el ambiente virtual, de activar los servidores, ponerlo en acción, en operación, que se encarga de mantener la base de datos, de los objetos que conforman el ambiente virtual. O sea, quiere decir que fíjense que un ambiente virtual dinámico, como vimos en clases anteriores, está soportada por una base de datos, donde en esa base de datos tenemos los objetos que van a conformar los distintos escenarios dentro del ambiente virtual. Después tenemos un administrador interno que supervisa el comportamiento de los distintos visitantes, realiza cualquier ajuste al mundo en función de la dimensión, objeto, color, dimensión, etc. Tiene el control de los objetos y realiza acciones disciplinarias ante visitantes. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que nosotros en este administrador interno, pues si ve que el comportamiento de un usuario dentro del ambiente virtual es que no corresponde a la normativa del uso del ambiente virtual, pues lo puede llamarle la atención, aplicarle acciones disciplinarias o sacarlo. Y por último, pues tenemos el actor que es el visitante, que es el que va a interactuar con nuestro ambiente virtual. Quiere decir que tiene una validación de su perfil al entrar, ¿verdad? Esa validación de ese perfil lo lleva pues, a ver qué acciones puede tomar dentro del ambiente virtual, de manera que él pueda ejecutar movimientos o acciones dentro de nuestro ambiente. O sea, quiere decir que si nosotros vemos un diagrama de caso de uso, el administrador físico se encarga de arrancar el servidor donde se encuentran todos los servicios del ambiente virtual.
se encarga de actualizar objetos. El administrador interno de generar el entorno virtual dinámico, ¿verdad? Actualizar objetos y generar los avatares. Y el visitante levantar en su máquina su ambiente virtual estático. Una vez que se levanta, ¿verdad?, automáticamente se representa su perfil como usuario dentro de ese ambiente virtual estático que está en su computadora. De tal manera de que allí en la preproducción vemos las interacciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Aquí está una especificación de un diagrama de casos de uso, y a este lado tenemos el diagrama de actividades, o sea, quiere decir, de secuencia, diagrama de secuencia, y aquí tenemos la especificación de un caso de uso, ¿verdad? En este caso, el actor es el administrador físico, qué condiciones de entrada deben de validarse, cuál sería el flujo normal de las acciones que se deben de seguir. En caso de que no sea el flujo normal, pues ver cuáles son los eventos alternativos en caso de que ocurra una falla. Entonces esto está representado en nuestro diagrama de secuencia, ¿verdad? El administrador físico activo en nuestro servidor. Fíjense que en el diagrama de secuencia lo que estamos viendo es la secuencia de eventos que se deben disparar una vez que un actor activa nuestro sistema, ¿no? Entonces se activa el servidor está activo, le dice al administrador estamos ok, y ya queda listo para que si no envía la señal de que el servidor está activo, pues el caso alternativo es que el servidor está bloqueado o no quiere operar, ¿no? Entonces hacemos la preproducción, pues cuáles son, en este caso, la descripción del caso de uso y el diagrama de secuencia de cómo interactúa el avatar con cada uno de los elementos que están allí incorporados dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces toda la preproducción, ¿verdad? Fíjense que hacemos por interacción. Entonces en una segunda iteración pues definimos los otros actores generales o más internos del sistema. Ahí vemos un caso de uso para nuestro administrador interno, generar entorno virtual. Eso incluye la generar geometría, la sincronizar los distintos escenarios mundos, consultar objetos, modificar el mundo, ¿verdad? El visitante pues genera su entorno virtual estático. Al invocar la acción de generar el mundo o el entorno virtual estático, se involucra la creación de la geometría que corresponde a este mundo virtual, la sincronización de esa geometría con el mundo global que representa el ambiente virtual donde están otros visitantes, ¿verdad? Y consulta de objetos que deben de incorporarse en ese que se está generando, ¿verdad? La administración interna, pues su caso de uso. En la producción pues ya tenemos los diseños, ¿verdad? Ya tenemos aquí nuestro plano de dónde están ubicadas las cosas, un pequeño bosquejo que vamos a implementar, o sea, de tal manera de que tengamos un ambiente virtual conformado por un árbol, un pequeño castillo y un avatar. Diseñamos la base de datos donde nosotros guardamos los elementos que vamos a tener en el servidor, los usuarios que se van a tener, los mundos a los cuales pertenecen, ¿verdad? Un servidor puede tener cero o una conexión, ¿verdad? Esa conexión requiere de un gestor de consulta para ver cuántas conexiones podemos acceder a ese servidor. A ese servidor se le puede atender cero o muchos usuarios. Esos usuarios pueden tener un conjunto de estímulos que son las acciones que puede emprender en el mundo, ¿verdad? Entonces el usuario interactúa o pertenece a un mundo y en ese mundo ese usuario tiene una representación como agente, ¿verdad? Vemos cómo es la interconexión, un diagrama de componentes, de cómo la interacción de los distintos componentes que conforman nuestro ambiente virtual, ¿verdad? Tenemos estos 3D que es un componente, el cual el gestor de consulta accede a todo esto 3D para poder construir nuestro mundo virtual. Este sería mundo virtual, mundo negro, la base de datos. Entonces tenemos objetos virtuales, objetos 3D que pueden estar o no almacenados en la base de datos, o objetos que están almacenados en la base de datos. También nuestro gestor de consulta accedido por un servidor, ¿verdad?
que ese servidor es accedido por el gestor del mundo virtual, ¿verdad? El gestor del mundo virtual viene al servidor, busca los objetos tridimensionales que no están almacenados en la base de datos, busca los objetos que están almacenados en la base de datos y, ¿verdad?, construye el mundo en función de la petición del componente usuario. ¿Sí? De tal manera que esa sería la estructura del componente que nosotros pudiésemos tener para nuestro ambiente virtual, ¿verdad? Un usuario invoca al generador de mundo, el usuario invoca al gestor de mundo y así es, el gestor de mundo pues se conecta con toda la plataforma de implantación a nuestra escala. En este diagrama de paquete, ¿verdad?, pues vemos que tenemos todo lo que debe haber en el cliente y todo lo que tenemos en el servidor. En el cliente que tenemos el visualizador del ambiente virtual, en este caso se estaba utilizando Java 3D, entonces tendremos objetos en Java 3D y archivos que responden a la caracterización del cliente en ese mundo.NET virtual que estamos creando. Se conecta vía red con nuestro servidor de mundo virtual, interactúa, busca los objetos que son Java 3D, ¿verdad? Busca los objetos que están en la base de datos de tal manera de que genere el mundo virtual que le asociamos a cada uno de los clientes que interactúan con nuestro mundo. Pues tenemos en la creación de objetos, pues recuerden que los objetos son objetos que vamos a tener en nuestro ambiente, son objetos geométricos, objetos que pueden responder a una geometría particular o no uniforme, ¿verdad? Estos objetos, fíjense que en el proyecto 1 ustedes construyeron sus propios objetos. Los objetos que construyeron en la fase 1 pueden ser incorporados a la fase 2 de este proyecto, que sería el proyecto número 2, o sea, reutilizar los objetos que ya ustedes construyeron dentro del ambiente virtual que nosotros vamos a lanzar, ¿verdad? Entonces, en el análisis de diseño de la agente, o sea, qué agente vamos a tener, qué acciones debe tener ese agente en el ambiente virtual, si es un agente inicial, un agente desarrollador, implementación, etc. Y ahí está un pequeño mundo, ¿verdad?, donde hay un escenario tridimensional, aquí hay dos avatares y está el espacio geométrico donde nosotros podemos interactuar, ¿verdad? Después, bueno, vimos las pruebas, o sea, distintos parámetros de entrada, resultados esperados, resultados obtenidos, la verificación, o sea, de tal manera de que si hubo o no incidencia con respecto a la prueba. Y aquí hay un ejemplito de un mundo virtual del mundo de Osiris, que también podrían visitar. La bibliografía que se ha consultado para este trabajo. Y aquí una comparativa de los software que se pueden utilizar, ¿verdad? Para formas geométricas podemos utilizar RML en sus distintas versiones que vimos en clase, podemos utilizar Java 3D, X3D o XJ3D, ¿verdad? Podemos, para creación de objetos, esa herramienta, para importación de archivos, VRML, importación de archivos, VRML 2.0 así, Java 3D así, reutilización de objetos. Entonces, los elementos que nosotros podemos requerir para la construcción de un ambiente virtual y con qué herramientas nosotros la podríamos, de la que estudiamos en el curso, la podríamos implementar, ¿verdad? Después aquí tenemos una comparativa de distintos métodos para desarrollo de ambientes virtuales para ver cuáles pueden pegarse a lo que nosotros queremos. Bueno, muchas gracias por su atención. Hemos concluido la clase número 11. La próxima clase, la clase número 12, tiene que ver con la creación de ambientes virtuales, pero incorporándole motores físicos. Esperemos que, si Dios quiere, pues las podamos dar el próximo martes y ya con la próxima clase concluimos lo que es este curso. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes.